efectivamente hoy hubo una reunión en donde se nos convocó para poder participar en la misma, y yo creo que es un tema que se está tocando a nivel nacional, a nivel departamental y hoy a nivel del municipio de Santa Cruz de Quiché. Creo que es una problemática en el cual debemos de unificar esfuerzos para poder evitar que este virus llegue a nuestro municipio y estar preparados por si llegara acá al municipio de Santa Cruz de Quiché. Nosotros, gracias que nosotros nos damos el lujo de desperdiciar el agua acá. Es triste, lo dije hace un momento, aquí la responsabilidad directa debería ser del gobernador, tomando en cuenta que él es el que debe de dar instrucciones el día de hoy. Por ejemplo, la propuesta que hicimos en cuanto a poder utilizar un espacio físico que está perdiendo tiempo en la Sexta Avenida y Segunda Calle, donde estuvo anteriormente funcionando comedores solidarios, podríamos prepararlo para poder estar funcionando si hubiera necesidad del mismo. Sin embargo, hoy se hizo la petición, pero no estuvo el señor gobernador, quien debió haber secundado esta petición y coordinado para que empezar ya la otra semana a hacer los preparativos. Propuse también que Conred hiciera las gestiones a nivel nacional para poder traer y estar preparados con cobijas, sábanas, camillas. Propuse también que el MIDES pudiera hacer la gestión para tener víveres preparados. O sea, hay mucho que hacer, pero quien debe de hacer la gestión directamente es el señor gobernador. Sin embargo, la petición la hicimos y esperamos en Dios que se pueda tomar en cuenta y estar preparados para poder evitar que existan muertes acá en nuestro mundo. Doctor Salomón, sobre la importante reunión que mantienen el día de hoy aquí en Cruz de Leones. Sí, la realidad que el día de hoy, pues, convocados jefes de instituciones, alcaldes, esto ha generado, pues, por parte del Ministerio de Salud Pública, el que tiene que liderar prácticamente lo que es dichas reuniones. Gracias a Dios, pues, también se hizo presente representantes de gobernación y el señor alcalde, que siempre ha estado anuente al servicio, principalmente en cuestiones de salud. Pues el día de hoy es más que todo para determinar los lineamientos, los mecanismos que se van a realizar con las instituciones de gobierno, el manejo que se van a dar a un posible caso que se diera. Sin embargo, pues gracias a Dios por lo menos nos está dando el tiempo prudente para poder darle la contingencia probable a un ingreso de alguna de un tipo de este COVID-19. Y pues prácticamente nosotros como hospital estamos preparados, porque en realidad pues ya teníamos parte de este COVID-19 que es similar a muchas de las enfermedades virales. Pues ya se tiene la experiencia con anteriores enfermedades, H1, influenza, que sí lograron ingresar al país. Entonces, lo primero es transmitirles la confianza, evitarse el pánico, el miedo, y conscientemente y responsablemente, pues, volver a iniciar las medidas higiénicas para que puedan contener esta enfermedad.